Y volvemos con más del QD Show con el sector Realidad Perdida. Exactamente, mi querido Yobo, ya llegó el sector que tú en tu casita estabas esperando. Realidad Perdida. Muchas gracias realmente por mandar tantas sugerencias de temas, porque el tema de esta noche ustedes lo enviaron a través del QD Show en el Facebook y mi querida Silvia lo investigó a fondo. Este tema realmente a Freddy le apasiona mucho. Sí, le apasiona bastante. Chernobyl. Exactamente. Todos sabemos que Chernobyl es catalogado como el accidente nuclear que más repercusiones ha traído, ¿verdad? Sabemos las historias, las consecuencias, existe mucho material de este accidente, pero de lo que mucha gente no conoce es justamente de esas cosas que quisieron ocultar en su momento, de datos que se tergiversaron, de intenciones dañinas para con el mundo de ciertos gobiernos al tratar de ocultar un montón de situaciones y tratar de empequeñecer, por así decirlo, la magnitud de este accidente. Existen muchas revelaciones, justamente de eso vamos a hablar hoy, ¿no? Yo sé que tal vez la gente cuando escuchó Chernobyl dijo, oh, vamos a hablar de los fantasmas de Chernobyl o algo así, que sin duda alguna, Chernobyl desde el 2011 se abrió como lugar turístico para diferentes personas. Es peligroso, todavía existe radiación en el lugar, ¿verdad? Pero al tener la radiación y ese tipo de cosas, muchas personas que estudian lo paranormal dicen que es un lugar propicio para encontrarse con alguna actividad así, ¿no? Paranormal como tal. Entonces, pero hoy no vamos a hablar de eso. Bueno, ese no es el caso. Ese no es el tema. No vamos a hablar de los fantasmas de Chernobyl, sino vamos a hablar justamente de todo lo que el gobierno de la Unión Soviética en ese tiempo ocultó a todo el mundo, porque realmente si bien esto fue ubicado en la Unión Soviética como tal, si bien el accidente pasó en ese territorio, es un tema que lamentablemente ha involucrado y ha traído consecuencias a toda la población mundial y obviamente Bolivia no queda exento a todo esto, ¿no? Un caso realmente que en sus casitas no lo van a poder creer. Datos que se ocultaron que son impensables. Claro, de hecho esto lo catalogan muchos historiadores como una guerra contra un enemigo invisible y en ese tiempo nada conocido, que es la radiación, ¿no? Así como cada guerra tiene héroes de guerra, sí, ¿verdad? Nosotros acá tenemos un montón, pues existen soldados, por así decirlo, que han combatido la radiación en Chernobyl y muchos de ellos anónimos, la mayoría de ellos ya muertos, ¿no? O los que no están muertos están permanentemente lisiados, han sufrido cáncer y están, bueno, en cierto momento estuvieron sobreviviendo con un subsidio mísero del gobierno de ese país, ¿verdad? Y en situación realmente lamentable. Empecemos desde el inicio, porque todo esto tiene un punto inicial, un punto final. Justamente el día catastrófico en el que explota el sector número 4 de la planta nuclear de Chernobyl, las personas estaban tratando, según lo que se sabe, de probar un nuevo sistema de retroalimentación para de esa manera ahorrar energía. ¿Ya? Entonces, como era una prueba piloto, por así decirlo, bajaron a eso de la 1:20 de la mañana. Todos los sistemas de seguridad los apagaron, ¿no? Y empezaron a hacer las pruebas necesarias para este nuevo sistema de retroalimentación. En cierto momento trataron de probar las turbinas, por así decirlo, de backup, ¿no? Y se les desbalanceó completamente toda la energía. Cuando la energía estaba desbalanceándose, trataron de apagar la turbina no reaccionó apagándose, sino teniendo todavía mucha más fuerza, y eso provocó la explosión. Una explosión tan grande, que hizo que una tapa, más o menos para que ustedes lo ilustren, que la tapa del reactor, que pesaba 2100 toneladas,
ya volara, ¿no? Se destapara el reactor Ufa. y que un haz de fuego, ya de varios colores, fuera ascendiendo hasta 100 metros de altura. Wow. O sea, fue una explosión catastrófica, catastrófica. Fue la primera de dos, porque pasaron unos minutos, obviamente murieron en ese preciso momento. Todo el equipo que estaba trabajando en esta prueba, más o menos se contabilizan 31 personas que murieron instantáneamente. Y luego de eso viene una segunda explosión, ¿no? Que fue un poco más fuerte a la primera. Tan pronto pasa esto, pasan unos cuantos minutos y los bomberos llegan a la planta de Chernobyl y empiezan obviamente a querer apagar el fuego con agua, cometiendo un gran error, porque a esa magma radioactiva, ¿no? A ese grafito, a todo el polvo nuclear que existía, o sea, todo era desecho radioactivo. Si le echas agua, pues lo único que haces no es una llama común, es llama radioactiva. Entonces lo que haces no es apagarlo, sino como que prendes, claro, haces que dinamite más. Y es así que hubieron varias explosiones adicionales, ¿no? Pero pequeñas, de no tan grande magnitud, ¿no? Upa. Todo esto provoca que obviamente ese espacio tenga una medición ya de radioactividad que llegó a superar en ese momento 600,000 veces lo que era permitido para cualquier ser humano. Oh, por Dios. O sea, estamos hablando de una radiación extrema, ¿no? Pasan unas cuantas horas, el señor Gorbachev, que en ese momento estaba, digamos, como líder de la Unión Soviética, empieza a saber rumores ya de que había pasado un accidente en la planta de Chernobyl, pero los encargados solo le dijeron que esto era un accidente, en ningún momento hablaron de una explosión, ¿no? Entonces Gorbachev decía, ok, es un accidente, seguramente ya lo están manejando. Le mintieron según sus declaraciones, a él le mintieron. Le dijeron incluso que el reactor en cierto momento iba a volver a funcionar, que el accidente no había sido tan grave, ¿no? Es por eso que pasan las horas, el gobierno no hace nada, piensa que todo está bien y bueno, como que todos tranquilos, digamos, ¿no? En las horas cruciales donde se deberían haber tomado un montón de medidas de seguridad justamente para que las poblaciones cercanas, en este caso el pueblo de Pripyat y las personas que lo habitaban, no tuvieran ninguna consecuencia por la radioactividad. Pasan las horas hasta que al final ya no pudieron ocultar más la verdad y tuvieron que decirle al gobierno lo que estaba pasando. La Unión Soviética como tal en ese tiempo no estaba para nada preparada para este tipo de cosas. Es más, las personas que trabajaban en la planta no tenían ningún traje especial para este tipo de cosas. Los bomberos que fueron a apagar el fuego en su momento, perfecto, vaciaron montones, litros, miles de litros de agua, lograron apaciguar un poco, más que todo la temperatura, por así decirlo, pero después de que apagaron y entibiaron un poco la situación, murieron al día siguiente 2 bomberos. Y en las próximas semanas murieron otros 48. O sea, la radiación era tan fuerte que si bien no los mató en ese preciso momento, en los próximos días todos fueron muriendo, ¿no? Pero bueno, ya el gobierno empieza a mandar a sus soldados a la localidad más cercana, que era Pripyat, ¿no? Que era una ciudad donde más que todo vivían las familias de los trabajadores, ¿ya? Entonces están ahí, empiezan ya a tener, ¿cómo decirte?, vestimenta especial, empiezan a andar con máscaras, la gente los ve ahí por el pueblo, dicen, ¿qué está pasando?, ¿no? Y le dicen, no, que son solamente algunos estudios que estamos realizando, tratan de no llamar tanto la atención, para no espantar a la gente, pero en sus mediciones se veía que obviamente la radiación ya estaba llegando a la localidad y que una evacuación era necesaria. O sea, lo primero que debería haber hecho el gobierno de ese entonces era, aparte de evacuar, era dar pastillas de yodo a toda la población para que de cierta manera el cuerpo como que rechace la radioactividad, pero no lo hicieron. La evacuación al pueblo de Pripyat llegó 1 día y medio después de la explosión. O sea, todas las personas
quedaron contaminadas, todos los niños quedaron contaminados, ¿verdad? Y llegaron 2.700 buses después de día y medio a evacuar prácticamente a 200.000 personas que tuvieron que salir rajando de ese pueblo, ¿no? O sea, básicamente las personas testifican que fue como que ya te vas en 2 horas, agarrar lo que puedas, y agarraban pocas cosas y se los llevaron, no dejaron que recojan ropa, no dejaron que recojan nada, porque según lo que les dijo el gobierno, iban a volver en los próximos 3 días. O sea, el pueblo de Chernobyl como tal, o de Pripyat, ¿verdad? No va a estar y no va a ser habitable de aquí a 200.000 años. O sea, ese pueblo es un pueblo muerto y se va a quedar así como tal por el resto de la eternidad, por así decirlo, ¿no? Pasa eso como tal, la ayuda llega, evacúan todo, se dan cuenta de que todavía emanaba calor de la planta de Chernobyl, y como el agua no había sido suficiente, lo que ellos tratan es de reducir el calor y reducir la radioactividad. Tratan de apagar el reactor como tal, llevando helicópteros hasta la planta y botando arena dentro del reactor. ¿Ya? Vaciaron 600.000 toneladas de arena al reactor, y aún así el reactor no se apagaba. Fueron un montón de soldados que subían a los helicópteros, se hacían 33 viajes por día para apagar ese reactor, y iban soldados obviamente que con las manos desnudas y sin ningún tipo de protección tenían que arrojar sacos de 80 kilos al reactor para poderlo apagar. Y eso es el inicio de todo esto, de todos los esfuerzos y de toda esta guerra, ¿no? Esto es apenas el inicio. Silvia te contó cómo pasó las cosas. Muchos dejaron sus viviendas, cuadernos abiertos, ropa en Chernobyl. Pero después de la pausa, el lado oscuro. Datos que nadie dijo. ¿Cuántos murieron? Datos oficiales, es decir, datos que se conocen oficialmente. ¿Cuántos fueron en Chernobyl? Realmente murieron, como te dije, instantáneamente 31 personas. Se calcula que por este desastre murieron y van a seguir muriendo 40.000 personas. Y ese es un dato todavía que se queda corto. 40.000 personas. Pero hay otro dato que Silvia encontró. Los datos oficiales son 4.000. 4.000. ¿No? Que de eso vamos a hablar justamente después de la pausa. Después de la pausa no puedes perdértelo, porque después de la pausa Silvia nos va a contar detrás de Chernobyl. Hay muchos datos que tú en tu casita no vas a poder creerlo. Quédense con nosotros, esto es el QD Show. Y estamos de vuelta con más del QD Show en Realidad Perdida. Continuamos con más de Realidad Perdida, un tema realmente de infarto y también impactante. Chernobyl, ahora sí. La primera parte nos contaste todo lo que pasó. Sí. Ahora viene el lado oscuro. Claro, básicamente es toda la historia, ¿no? Después de que echan toda la arena, se dan cuenta de que no servía absolutamente de nada, que el reactor no se iba a apagar por más que le eche 600.000 toneladas de arena, y lo que hicieron fue justamente tratar de apagar o tratar de sellar toda la radioactividad que salía del reactor, lanzándole plomo, ¿no? De esa manera tratar de hacer algo. La verdad es que sin ningún tipo de experiencia, haciendo gala absolutamente de procesos que eran totalmente improvisados, ha sido una lucha bastante dura de todas las personas que querían que esto, pues uno, quedara así en el secretismo de la Unión Soviética, y dos, pues que no impactara al mundo. Hasta ese entonces se formó una nube de los desechos tóxicos nucleares, ¿verdad? Y que obviamente iba a producir lluvia ácida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esas nubes, como el mundo es redondo, ¿verdad?, no se quedaron en la Unión Soviética, sino, bueno, no se quedaron solamente ahí, y fueron hasta Suecia. En Suecia, las personas que estudian el clima y todo eso, se dieron cuenta de que había un ascenso, un pico de ascenso en las mediciones de radioactividad, y que venían justamente de la lluvia, ¿no?, y de esas nubes.
Entonces se dieron cuenta de que en algún lugar del mundo había ocurrido una explosión nuclear. Por Dios. Es así que Suecia da la alerta a Europa y a Estados Unidos, que con satélites de vigilancia empiezan a espiar a la Unión Soviética y se dan cuenta de que había estallado la planta en Chernobyl. En ese momento presionan al gobierno de la Unión Soviética para que diga y dé un informe de qué es lo que estaba pasando. La Unión Soviética, con su secretismo de siempre, pues trata de mantener todavía todas las consecuencias así, entre ellas. Después del plomo, y mientras todo esto iba pasando, después del plomo, que también fue en vano, se dan cuenta de que, por ejemplo, digamos que esta es la planta. El plomo estaba acá y la magma radioactiva estaban acá todas juntas. El calor era tan grande, que iba derritiendo el piso, literal. O sea, acá habían capas de cemento aquí abajo y la magma, al ser tan caliente, iba derritiendo el suelo e iba volviéndose cada vez más profunda. Aquí tenían una reserva de agua. Si es que en algún momento esta magma radioactiva hacía nuevamente contacto con el agua, se iba a producir una super mega explosión que iba a hacer desaparecer prácticamente a mitad de territorio europeo. Oh, por Dios. Y aún así la Unión Soviética no dijo nada. Estamos en plena época de la Guerra Fría. Básicamente, ¿no? Entonces pasa eso, entran totalmente en crisis. La solución nuevamente, que fue sacada de los pelos, fue drenar el agua. Drenaron el agua, pero eso no soluciona, y respiraron un poco como que, ay, no va a haber explosión, digamos, ¿no? Pero eso no solucionaba absolutamente nada, porque al final la magma seguía entrando. ¿Y qué es lo peor? Se deshicieron de este agua que había acá. Perfecto, no iba a pasar nada. Pero más abajo, mucho más abajo, existía un gran río que básicamente era el río, y es el río que da agua al 100% de la población de la Unión Soviética. Oh, por Dios. O sea, y obviamente sí, no solamente iba a explotar todo, sino que obviamente el agua se iba a contaminar, y esto tenía todas las recetas, estaba preparada para que sea una catástrofe increíble. ¿Qué es lo que dicen? Perfecto, este hueco que hemos drenado le tenemos que poner al hueco un sistema de ventilación para que de esa manera tratemos de enfriar la magma que está acá arriba. ¿Qué es lo que hacen? Llaman a 1000 mineros de la región de Bielorrusia y los obligan a trabajar construyendo un túnel que vaya desde la puerta de la planta, por así decirlo, hasta el hueco donde tenía que estar el sistema de refrigeración. Y el peligro para el ser humano, para el minero, no, seguro que no estaba protegido. Obviamente estos mineros, al estar debajo de la tierra, no tenían ningún tipo de protección, y la protección que les dieron, ellos mismos testifican que preferían no utilizarlo. ¿Por qué? Porque les perjudicaba. En ningún momento les informaron de cuánta radiación estaban recibiendo, ¿no? En ningún momento les informan absolutamente nada, pero ellos sabían que era peligroso, obviamente, pero era esto o morir, o sea, o morir todos o morir ellos. Entonces ellos, como los primeros héroes, digamos, de esta guerra, cavan un túnel de 150 metros, y al llegar al final de los 150 metros tenían que abrir una cámara de 30 metros de ancho por 30 metros de alto para que ahí se pueda instalar el sistema de refrigeración, ¿verdad? Mueren muchos porque la radiación era altísima, ¿no? Y al final se los condecora. ¿Cómo? Pues simplemente como que muchas gracias, señor, por sus servicios, puede irse, ¿no? No hay nada más. Los señores a la edad de los 40, 50, como te decía, prácticamente minusválidos, estaban ya en las últimas. La radiación hizo estragos, muchos murieron de cáncer. Al final el gobierno no instaló ninguna turbina, no instaló ninguna turbina de refrigeración, y lo único que hicieron es, en ese hueco que hicieron de 30 por 30, por así decirlo, es echarle más cemento, y con eso nuevamente respirar profundo, ¿no? Decir, ya no va a haber magma, digamos, ¿no? O en ese caso ya no va a seguir hundiéndose.
Hacen nuevamente los estudios de radiación y se dan cuenta de que la radiación sigue subiendo de nivel. Dicen, ¿qué es lo que está pasando? Se dan cuenta de que si bien ya habían solucionado todo lo de aquí abajo, todavía salían radiación, por así decirlo, de aquí arriba. Entonces dicen, tenemos que tapar, ya en términos súper simples obviamente, tenemos que tapar esta cosa para que ya no siga saliendo cosas de acá. Entonces dicen, perfecto, diseñemos un sarcófago, ¿no? ¿Ya? Que es una mega estructura que va a ir sobre la planta y la va a tapar y de esa manera ya no va a salir absolutamente nada. Perfecto, dice, lo hagamos, la solución es esa, no hay ningún problema. Obviamente para construir el sarcófago tenían que irse a la parte más alta de la planta y empezar a construir de ahí todo hacia abajo, ¿no? Pero se dan cuenta de que en el techo habían muchísimos más desechos radiactivos. Habían piezas de grafito que si tú las sostenías y estabas con esos 5 minutos en tu mano, morías. Oh, por Dios. O sea, era increíble el nivel de radioactividad que había. Entonces los trabajadores no podían ir ahí, ¿ya? Y dijeron, bueno, utilicemos robots. Los robots van a hacer esto, lo único que tienen que hacer es botar los desechos del techo hacia el piso. Los robots funcionaron bien al inicio. Existen imágenes muy bonitas de cómo los robots están como Wall-E, ¿no ve? Botando las cosas. Robots, en serio, ¿no? robots en la época de la... Pero hasta a los 3 días, los robots quemaron todos sus fusibles. Oh, por Dios. Y básicamente tú podías ver a los robots como en cierto momento ya no obedecían nada y caían por el precipicio. Entonces dijeron, no hay otra manera, tienen que ser los hombres los que vengan aquí al techo y botar el desecho radioactivo. Pero si los robots solo duraron 3 días siendo robots, ¿el ser humano cuánto aguantó? Son más de 500,000 personas las que han trabajado en esta parte, ya según los datos que yo he visto. Y tú, como ser humano, solo podías estar en ese techo 45 segundos. ¿Nada más? Nada más. O sea, permanecías más de 45 segundos y ya tenías problemas. Algunos les sangraba la nariz, algunos se desmayaban y habían muchas cosas. Entonces, cada obrero tenía 45 segundos para dar 2 palas, digamos así, y luego marcharse. Aún así, como siempre, las autoridades mintiendo ya de ese tiempo, ya ese país mintiendo a las personas, ¿no? Les decían que podían estar de 2 minutos hasta 2 minutos y medio o 3. Oh, aprovechándose de lo que desconocimiento que tenía de la población, gente. Obviamente. Entonces los hicieron trabajar de esa manera. Eran 8 soldados que al mismo tiempo subían al techo bajo la coordinación de un jefe, trataban de palear la mayor cantidad de desechos y se bajaban del techo. Hubieron personas que incluso subieron 5 veces al techo, o sea, y todas estas personas están en este momento o muertas o minusválidas o con cáncer o muriendo en este preciso momento, ¿no? Lograron bajar todos los desechos del techo, ¿no? Y aún así solo lograron limpiar el 35% de radioactividad que existía en ese lugar. ¿Y qué le dieron de compensación a la gente? ¿Qué? Un certificado, ¿no? De participación. De participación y $100 de resarcimiento. ¿Solo $100? A cada uno, $100 de resarcimiento. Ufa. Eso fue, todos se bajaron del techo, ¿no? Construyeron al final el sarcófago, ¿no? Pero obviamente todos con la vida deshecha, ¿no? Y todos con consecuencias no solamente para ellos, sino también para todas sus familias, ¿no? $100. Ya. Construyeron el sarcófago. El sarcófago lo han construido, lo terminaron, son $18,000 millones. ¿Cuánto? 18,000 millones de dólares que la Unión Soviética invirtió en ese momento. Se quedó en la bancarrota porque después vino una caída de los precios del petróleo, ruina, o sea, estuvieron en la ruina, y este sarcófago se supone que durarían 30 años que ya se han cumplido, 30 años, y en los últimos años se ha hecho un estudio al sarcófago donde se puede ver que ya presenta grietas, la radiación sigue saliendo, la radiación debilita la estructura del sarcófago desde adentro y todo el clima la debilita desde afuera. Esa radiación sigue presente. Las nubes que estaban en ese momento en Suecia, se calcula que esas nubes ya han dado la vuelta a todo el mundo para hoy en día. En todas partes del mundo en algún momento existió
lluvia ácida, por así decirlo, bosques se han sido destruidos, animales están muertos. Obviamente se mataron a todos los animales de la Unión Soviética porque en su pelaje se incrustaba el polvo radioactivo, entonces los aniquilaron a todos, ¿no? Las casas fueron destruidas, la tierra que estaba encimita, por así decirlo, tuvieron que removerla un montón de veces y luego sellarla con cemento. O sea, ha sido una logística increíble. Después de que todo esto ya estaba pasando, la Unión Soviética da su reporte a Estados Unidos, a todo el mundo, va a la luz toda la información. Justamente en esa información yo te decía que se proyectaba que más o menos 400,000 personas han muerto y van a seguir muriendo, por así decirlo, por los efectos de Chernobyl. Algo pasó en esta reunión, no entró prensa, no entró absolutamente nadie, que dijeron 400,000 primero y luego dijeron no, solamente 4,000. ¿Y los restantes qué pasó? Y los restantes son anónimos, ¿no? Obviamente asumo yo que la energía nuclear era un negocio muy rentable, que nadie quería que piensen que esto era totalmente inseguro. A partir de ese accidente, Rusia, en este caso ya, decidió, por así decirlo, ya no tener plantas nucleares y obviamente se empezó a desarmar también todo armamento nuclear que tuvieran los países en su momento, porque se vio no solamente con esto, sino también con Hiroshima y todos los demás ataques nucleares, cuánto daño iba a tener el mundo si es que estas armas se seguían utilizando. O sea, el tema de Chernobyl da como para largo, ¿no? Da para largo, pero tengo una pregunta más antes de cortar todo. Antes de irnos al CUDE acústico. ¿Qué hizo Estados Unidos y Europa? Nada, creo yo ser copartícipes en el silencio, ¿no? En su momento ya. Trataron de ocultar y seguramente han ocultado y siguen ocultando varios datos, ¿no? Oh, por Dios. Y este tema va para largo. Porque Silvia todavía sigue investigando y siguen saliendo cosas muy interesantes. Claro, y van a seguir saliendo. Tal vez tengamos un Chernobyl 2, ¿no? Porque obviamente tenemos que hablar de todo el impacto que ha existido a la salud, todas las deformaciones de los niños, las enfermedades y un montón de cosas, ¿no? Damas y caballeros, Chernobyl. En su primera parte, podríamos decirlo. Vamos a seguir hablando sobre este tema en una siguiente oportunidad. Pero tú en tu casita puedes seguir mandando tu sugerencia. ¿A dónde, mi querida Silvia? Al CUDE Show, la página oficial del programa. Todas las sugerencias son bien recibidas, así que dale, comenta el post de hoy o manda tu mensaje directamente al inbox del CUDE Show. Inbox CUDE Show con los temas que a ti te gustan en Realidad Perdida. Todos los temas, Silvia lo está investigando, son varios temas que nos sugieren semana tras semana. Así que Silvia siempre los investiga y va en algún momento, no te preocupes.